Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo realizar la prueba de hipótesis. Para ello vamos a hacer un análisis paramétrico y no paramétrico. En el tema de la contrastación de hipótesis, para análisis paramétrico, se tiene que cumplir los siguientes supuestos. Primero, la distribución de probabilidad de la variable dependiente tiene que ser normal. Segundo, el nivel de medición de la variable dependiente es por intervalos o razón. Tercero, cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea. En el tema de análisis paramétricos, las más usadas son la t-de-Student para muestras independientes, la t-de-Student para muestras relacionadas, la correlación de Pearson y ANOVA. Cuando son pruebas no paramétricas, las más comunes son la U de Mann-Whitney, la correlación de Spearman, la G cuadrado y la Kruskal-Wallis. Para determinar si unos datos tienen una distribución normal, ¿sí? Utilizamos la prueba de normalidad, la misma que indica una hipótesis nula. Los datos analizados siguen una distribución normal y una hipótesis alterna que los datos analizados no siguen una distribución normal. Podemos utilizar la prueba de normalidad de Kolmogorov para muestras grandes para n mayor o igual a 30 y la de Shapiro-Wills para muestras pequeñas n menores a 30. Si el p-valor es mayor a 0,05, aceptamos la hipótesis nula. Si el p-valor es menor a 0,05, rechazamos la hipótesis nula. En el siguiente cuadro, en la siguiente tabla, tenemos una descripción, ¿sí?, de qué tipo de análisis, de qué tipo de prueba o relación necesitamos hacer, y si cumple con una distribución normal, utilizaremos una prueba paramétrica, y de no cumplirse una distribución normal, una prueba no paramétrica. Por ejemplo, en el primer caso, si nosotros quisiéramos comparar las medias de dos muestras independientes, o sea, de dos poblaciones, y cada una de esta variable dependiente es numérica y la variable independiente es categórica, si nosotros hiciéramos la prueba de normalidad y sale que es normal, utilizamos una prueba paramétrica, en este caso la t-de-Student para muestras independientes. Y si no es paramétrica, utilizamos la U de Mann-Whitney. ¿Okay? En el caso en que quisiéramos comparar, ¿no es cierto?, medias de muestras relacionadas, o sea, antes de la intervención y después de la intervención, y tenemos en este caso una variable numérica, que podría ser la variable dependiente, y la variable independiente, una variable categórica. Si tenemos los datos con una distribución normal, utilizaremos la t-de-Student para muestras relacionadas. Y si no cumple con la distribución normal, utilizaremos la t de Wilcoxon. ¿Okay? En el caso en que quisiéramos relacionar dos variables numéricas, ¿sí?, y si tienen una distribución normal, utilizaremos la prueba de Pearson, ¿no es cierto? El coeficiente de correlación de Pearson de regresión lineal. Y si no tienen una distribución normal, utilizaremos el coeficiente de correlación de Spearman. Cuando tenemos una variable categórica, puede ser independiente, y la variable dependiente numérica, pero esta variable categórica tiene más de dos niveles y los datos tienen una distribución normal, utilizamos la prueba paramétrica de ANOVA, ¿sí? Y si no tienen una distribución normal, utilizamos la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis. En caso en que quisiéramos ver cuál es la asociación entre variables categóricas, por ejemplo, entre dos variables categóricas, tenemos una sola alternativa, que es la prueba no paramétrica de la G cuadrado. Y también una versión relacionada a la G cuadrado sería la prueba no paramétrica de McNemar para variables categóricas y asimismo para analizar
dos proporciones. Ustedes lo pueden revisar más a detalle en sus apuntes o en sus libros de estadística. Vamos ahora a abrir el paquete estadístico SPSS, ¿sí? En donde tenemos ya aquí los datos, por ejemplo, las calificaciones que tienen los estudiantes, ¿sí? De un determinado curso, sus notas, ¿sí? Clasificado en una variable categórica de varones y mujeres, o sea, masculino y femenino. Y la idea es aquí comparar si existe una diferencia significativa entre la media de las calificaciones de los varones con la media de las calificaciones de las mujeres. En este caso tenemos una variable numérica, que es las notas, las calificaciones, y una variable categórica que sería el género. Pero primero, para saber qué prueba estadística tengo que realizar, tengo que saber si es paramétrica o no paramétrica. ¿Ok? Entonces vamos a analizar estadísticos descriptivos, explorar, ¿sí? Bueno, yo aquí ya tengo puesto la variable dependiente y la variable, la lista de factores, pero ustedes van a encontrar acá, ¿verdad? En el lado izquierdo van a encontrar el género y las notas. Entonces, las notas sería su variable numérica, que es la dependiente, y el género en la lista de factores. Damos clic en estadísticos. Tenemos intervalo de confianza para la media 95%. Continuamos en gráficos. Aquí normalmente ustedes van a encontrar que está detalles y hoja, pero ustedes escogen histograma y también escogen acá gráficos con pruebas de normalidad. ¿Ok? Continuar. Aquí tenemos ya los resultados. Tenemos el resumen del procesamiento de los casos. Tenemos una muestra de 29 varones, 29 mujeres. Si todos los casos ingresaron al análisis, ninguno se perdió. Ok, tenemos los descriptivos como su media, mediana, varianza para cada uno de los grupos. Y lo que me interesa es la prueba de normalidad. Como tenemos una muestra menor a 30 datos, utilizamos la Shapiro-Wilk y vamos a ver cuál es la significancia o el p-valor, 0.616 para masculinos y 0.716 para femenino, lo que nos dice que el p-valor es mayor a 0,05 de acuerdo a la tabla previamente vista. Por lo tanto, la distribución de los datos es normal. Si la distribución de los datos es normal, aquí por ejemplo tenemos el histograma, ¿no es cierto?, para masculino, donde se puede ver claramente la distribución normal. Tenemos también aquí para femenino, que tiene una distribución normal. Como ya se ha comprobado que tiene una distribución normal, vamos a calcular si existen diferencias significativas entre las medias de estas dos muestras utilizando la T de Student para muestras independientes. Para ello vamos nuevamente a analizar, comparar medias. Ustedes pueden ver, aquí dice prueba para T para muestras independientes, prueba T para muestras relacionadas y ANOVA de un factor, ¿verdad? Entonces, la prueba T para muestra independiente, la que vamos a usar ahora, prueba T para muestras relacionadas, es cuando nosotros tenemos que analizar qué pasó con la media de una población antes de la intervención y después de la intervención, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, no es cierto? Cuando se ha hecho, por ejemplo, una capacitación, cuando se ha hecho, por ejemplo, a lo mejor se ha intervenido en la variable con un experimento, etcétera, etcétera. Y ANOVA de un factor, como lo habíamos dicho, cuando tenemos una variable dependiente que es numérica y una variable independiente, pero que tiene más de dos niveles categóricos, ¿ok? En este caso vamos a usar la prueba T de muestras independientes. Voy a regresar acá a la variable, ok, ustedes lo van a encontrar así, ok. Entonces, notas que es mi variable dependiente, vamos la variable para contrastar
y la variable de agrupación género, ¿no? Acá sería, ¿ok? Ok, ¿sí? Aquí definir grupos. En grupo 1, pues yo le he puesto 1 para masculino, ¿sí? Y 2 para femenino, ¿sí? Continuar, ¿ok? Opciones de 25% de confianza, continuar, ¿ok? Y pues damos aceptar, ¿ok? Bueno, aquí tenemos ya los resultados para la prueba T. La prueba T de student, ¿ok? La prueba T de student, ¿sí? Vamos a ver entonces la prueba T de student. Tenemos acá, ¿ok? T 3,864, 56 grados de libertad y una significancia bilateral, o sea, un p-valor de 0,00. Este valor es menor al 0,05. Entonces, recordemos que la prueba T de Student dice que la hipótesis nula indica que la media de la una muestra es igual a la media de la otra muestra. En conclusión, la hipótesis nula dice que no existe diferencias significativas. Si el p-valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. En este caso, el p-valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, sí existen diferencias significativas entre las medias, ¿sí?, de las dos muestras. En este caso, se puede ver que la media de masculino es 14,86 y de femenino es 12. Entonces, aunque se puede ver a simple vista que hay diferencias, pero no se sabe si son significativas. Entonces acá, con el p-valor, podemos darnos cuenta de que existe una diferencia significativa entre las dos medias, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿ok? Siempre en analizar, si quisiéramos nosotros determinar el coeficiente de correlación de Pearson, ¿verdad? Iríamos a regresión, ¿sí? Regresión lineal, y aquí nosotros escogeríamos nuestras variables dependiente e independiente, el método introducir. Bueno, en otro momento, con mayor tiempo, podemos explicar más acerca de lo que es regresión lineal. Por ahora solo he querido enfocarme en lo que es muestras independientes para que, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden escoger aquí el T estadístico que ustedes deseen, ¿no? Aquí tienen ustedes también para establecer correlaciones bivariadas, parciales. También, por ejemplo, para calcular el alfa de Cronbach, cuando ustedes están haciendo un instrumento de medición y quieren calcular el alfa de Cronbach, aquí ustedes tienen el análisis de fiabilidad, ¿ok? Y ustedes pueden encontrar el análisis de Cronbach para ese instrumento de medición, ¿ok? Bueno, nos vamos a quedar aquí por ahora. Agradezco por su atención y nos estamos viendo nuevamente en un próximo video.